¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este Estado Nacional de domingo. Connie Santamaría, ¿cómo estás tú? Creí que estabas pensando qué día era. Domingo 16 de abril. ¿16? Ya estamos, sí, ya se nos está pasando la quincena del mes de abril. ¿Qué tal? Muy buenos días. En otoño ya. Ya. Ahora sí que estamos en otoño. Exactamente. Una semana que termina, podríamos decir, con dos grandes temas. La seguridad, obviamente, que se ha tomado la agenda en las últimas semanas, pero también con el triunfo del gobierno, con la aprobación del proyecto de las 40 horas, de la disminución de la jornada laboral. Claro, está la discusión de cuánto ha podido sacarle brillo el gobierno a ese proyecto, porque evidentemente los temas de seguridad se han tomado una y otra vez y obligan al gobierno y al presidente Gabriel Boric a volcarse a ese y no a otros temas. Sobre ese tema, también habría que decir que vamos a conversar más adelante, quizás en el panel, otro tema relevante de la semana, lo que ha sucedido en la Municipalidad de Santiago y el dictamen de la Contraloría, porque ahí hay aparentemente mucho paño que cortar y necesariamente hay que mirar y revisar qué pasa en las municipalidades en general, tema que siempre está pendiente de meterle, hincarle el diente a qué pasa con la transparencia y el manejo de los recursos en las municipalidades a lo largo de Chile y en la historia. Bueno, hablando de las municipalidades, vamos a estar con dos alcaldes hablando concretamente del plan Calle Sin Violencia. Y también ahora estamos con nuestro invitado, ¿cierto? Primer invitado. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, está con nosotros. Giorgio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Connie. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Bien, gracias. Sí, con el día un poco helado, pero yo soy otoñista, así que me gustan estos días así. Sí. Me sumo, rico. Es muy lindo el otoño. A mí me gusta la primavera, pero bueno. Vamos con los temas. Vamos. 40 horas. 40 horas. Mucho que celebrar, porque siempre que uno pueda tener mejor calidad de vida es celebrable, porque hay transversalidad en conseguir los votos, en democracia eso también es celebrable, pero hay algunas fisuras, por ejemplo, que dicen algunos sindicatos y dicen, bueno, ahí habría que ver la letra chica si nos va a favorecer o no. Me gustaría primero ver su parecer al respecto de este proyecto que entró de una manera y salió de otra, se mejoró. Sí, a ver, yo creo que esta es una muy buena noticia, no tanto para el gobierno, obviamente que se agradece este aire que hay cuando se aprueba un proyecto de gobierno o apoyado por el gobierno, pero sobre todo para las familias chilenas, porque yo creo que era uno de los anhelos más importantes cuando estuvimos en campaña. Yo recuerdo haber estado en todo el territorio acompañando en la campaña del presidente Gabriel Boric, y una de las cosas que más me impresionaba y nos impresionaba, y yo creo que fue bien característica de esta elección en particular, era cuando llegaban cartas de niños o los niños empezaron a acercarse a los locales de campaña en distintas partes del país. Y eso era algo bien extraño, no pasaba mucho. Y una de las principales demandas que se hacían en cartas, que uno las leía y llegaba a emocionarse, la verdad, era: queremos pasar más tiempo con nuestros papás, con mamá, papá. Y por lo tanto, este proyecto pasó a ser una prioridad para el presidente Gabriel Boric, y lo que mandató a la ministra Jara a que pudiera llegar a los acuerdos necesarios para que esto avanzara, porque sabemos que cuando entró, hace 6 años... Era otro proyecto. Era un proyecto que solamente definía la rebaja de la jornada laboral, pero no establecía la categoría de distintas... de las otras jornadas, no solamente la jornada ordinaria, sino las jornadas especiales. Sí, pero eso igual en la Cámara de Diputados y Diputadas fue algo que se conversó. Pero lo que estaba trabado era cuánta flexibilidad iba a poder haber para otras jornadas que no eran la ordinaria, ¿ya? Y por lo tanto, esto cuando se fue al Senado quedó entrampado mucho tiempo, y también se debatió con otro proyecto que tenía el gobierno anterior, que era distinto. Y cuando nosotros llegamos, el mandato de la ministra fue a poder hacer que esto avanzara. Y la verdad, como ya se ha celebrado bastante y merecidamente, la ministra Jara tuvo una conversación con el sector privado, con los empresarios. De hecho, en la promulgación del proyecto estuvo Ricardo Meues, que de la CPC. También tuvo conversación con las pymes. Adelantó un proceso en el que hubo lo que fue el sello 40 horas, que, como lo recordó el presidente, fue una idea de la exministra del Interior, en conjunto con Trabajo, para poder simbolizar las empresas que se estaban adelantando por su propia cuenta y que daban cuenta de un mejor ambiente laboral, incluso que no perdían productividad, sino que era, por así decirlo, ganar-ganar. Y por lo tanto, eso fue dando antecedentes también para quitar ciertos mitos, pero también para abordar ciertos aspectos que el proyecto inicialmente no contenía. Y por lo tanto, llegar a establecer jornadas para quienes tienen, por ejemplo, el sector transporte, que hay muchas jornadas distintas para el sector transporte, otras para el sector, por ejemplo, de la minería o de la pesca, o por ejemplo de las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, que es difícil fiscalizar y por lo tanto se suben 2 días al mes de descanso, fue lo que permitió
que llegáramos a un consenso. Hablando de ese consenso, ministro, ¿cuánto tuvieron que, porque digamos la gracia y se ha subrayado la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y que cuánto sería necesario también que este espíritu de acuerdo pudiera llevarse a otros proyectos, como por ejemplo el de pensiones en su momento. Pero ¿cuánto jugó para que se pudiera sacar adelante con la votación transversal que se sacara adelante? Primero, los votos o el apoyo de la oposición. ¿Y cuánto se dieron ustedes a conceptos que no eran propios tampoco de su sector? Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de flexibilidad, que era una especie de monstruo hasta hace poco, digamos, para su sector, que se hablaba de que solamente precarizaba el empleo, etcétera. ¿Cuánto han tenido que ceder ambas partes? Yo creo que fue importante porque por nuestra parte, la idea era que ninguna disposición lo que generara fuera una precarización laboral. Y por el otro lado, quienes decían, desde el lado de los empleadores, querían flexibilidad laboral. Entonces la pregunta fue, ¿existe la posibilidad de una intersección entre espacios de flexibilidad sin alterar los derechos de los trabajadores y que sean a su beneficio? Y se encontró un punto intermedio, y particularmente se da tratando de evitar la asimetría que existe en la negociación 1 a 1. ¿Ya? Cuando tú como empleador negocias 1 a 1 con los trabajadores, es muy difícil que tú tengas una flexibilidad, por así decirlo, con autonomía. Siempre hay una asimetría. Siempre hay una asimetría muy grande. Entonces lo que se estableció es que precisamente, por ejemplo, hay unas condiciones más flexibles de trabajo, pero que tienen que ser en conversación con los sindicatos. Y se fortalece en ese sentido la posición del sindicato y su titularidad para la negociación de algunas como jornadas mucho más flexibles, pero tiene que ser en conversación con el grupo de trabajadores y por lo tanto no es tan fácil como... trata de equilibrar un poco esa asimetría. Entonces, nosotros creemos que hay espacio y que los países más desarrollados, uno piensa en Alemania, incluso en Estados Unidos, los sindicatos son muy fuertes y nunca se ven como rivales con la empresa. Obviamente en los momentos de negociación pueden haber tensiones, pero se ven como aliados. Si a la empresa le va bien, al sindicato también le va bien. Y la empresa piensa distinto en otros países donde dice, si el sindicato y mis trabajadores están bien, a nosotros también nos va a ir bien. Habrá leído, como muchos, un caso en particular que el sindicato de Starbucks, la cafetería Starbucks, donde ellos establecen que en los detalles hay un montón de situaciones que ellos le temen. Por ejemplo, a que termine siendo esta negociación 1 a 1 o casi 1 a 1, donde hay que establecer promedios de 40 horas. Entonces, para establecer promedios de 40 horas, a lo mejor va a haber 38 y va a haber 50 horas en algunas semanas o en otra, porque no es en el mes necesariamente, sino que promedios. Y que se va a llegar a ese acuerdo y que se les va a avisar una semana antes de anticipación y que puede precarizar y puede de alguna manera generar arbitrariedad, a juicio de este sindicato, en favor del empleador y no del empleado. Y situaciones de ese tipo que ellos ven que no quedaron bien resueltas. Yo diría que hay varias cosas que tienen que quedar resueltas en los reglamentos. Los reglamentos lo que hacen es poder dar una bajada práctica a lo que es el espíritu de la ley y también la fiscalización que tenga la Dirección del Trabajo. Entonces, al menos desde el gobierno, nosotros llegamos a un consenso a nivel legal. Ahora hay que ver los detalles en el reglamento para precisamente tomar las preocupaciones tanto de empleadores como de trabajadores y trabajadoras para que esos espacios donde pueda existir una ambigüedad o una posible mala interpretación queden de manera bien clara, nítida y de esa manera podamos... El principio que tiene este proyecto es que haya más descanso. Y en todas las jornadas, tanto en las ordinarias como también en las jornadas especiales o extraordinarias, hay más descanso. Ahora, precisamente la pregunta, por ejemplo, si es que es 4x3. Hay gente que va... Hay una modalidad que es 4x3. Sí. Eso implica que en vez de trabajar las 8 o a veces 9 horas que se trabajan hoy día, va a haber que trabajar 10 horas esos 4 días para completar las 40 horas y van a haber 3 días de descanso. Hay gente que prefiere eso. Entonces, no deberíamos quitarle la posibilidad a las personas que prefieren durante 4 días estar trabajando más y, por ejemplo, dedicarle un día entero más a su familia o un día entero más a, qué sé yo, si tienen alguna actividad extraprogramática. Entonces, eso nosotros creemos que es algo bueno, pero claro, hay que cuidar que esto no se, insisto, no se abuse el 1 a 1 con, por ejemplo, jornadas donde se extienden las jornadas de almuerzo para que terminen... Entonces, ahí hay cosas de fiscalización de reglamento. Yo si cierro los ojos y no sé que estoy con usted, puedo pensar que estoy hablando con Ignacio Briones. ¿En serio? Sobre este tema. Sobre este tema. O que estoy hablando con alguien de Bópoli, de RN, sobre los que promueven la libertad económica. ¿Por qué precarizar si podemos hacer que las personas elijan y poner las personas en el centro? Pero con reducción de jornada. Lo cual esto no es ni peyorativo, sino que estoy hablando de una madurez en la forma de pensar en poner las metas al final y no necesariamente el discurso político. Mira, ¿Usted ve cierta evolución en su pensamiento respecto de libertades a las personas? Es que libertades siempre va a ser bueno. La pregunta respecto a las libertades... Las elecciones. Es una pregunta muy importante porque uno se pregunta ¿cuándo las personas tienen la libertad de poder elegir?
¿ya? Y por lo tanto, cuando uno protege, en este caso, el descanso, y por lo tanto pone en primer lugar el bienestar de las familias en cuanto al descanso, luego el cómo organizan su jornada laboral sin que sea abusiva, eso para nosotros siempre va a ser positivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no deja bien claro, por ejemplo, que los espacios de almuerzo los extienden para que al final la persona tenga que llegar a la misma hora y salir a la misma hora, solo que le extienden un horario donde no se requieren sus servicios, eso puede ser potencialmente abusivo y eso hay que tratar de evitarlo. Lo mismo si es que yo te dijera, voy a llegar al absurdo para que se entienda el punto. Sí. Si yo te dijera, tú tienes 2 horas, después 1 hora de descanso obligado porque no necesito tu servicio, después 2 horas y un servicio, y al final te tienen una jornada de 12 horas en un día cuando se te computan, no sé, 8. Eso sería obviamente abusivo. Entonces yo creo que la flexibilidad por sí misma no es algo que entregue necesariamente libertad. Me refiero a la flexibilidad que el empleador puede tener para imponerle al empleado. Pero cuando se trata de una flexibilidad que está concordada con los sindicatos, que tiene por objetivo el disminuir la carga laboral, es una política que nosotros consideramos que beneficia a las familias trabajadoras de nuestro país. Ya, y solo para terminar con este punto, ¿qué le dice a esas organizaciones sindicales, que son de varias empresas, que mandaron una carta, me imagino que la ha revisado, diciendo que la nueva normativa laboral encubre severos retrocesos que afectan, estoy leyendo textual, que afectan gravemente los derechos de los trabajadores, en particular su certeza sobre la jornada laboral y el control de los tiempos libres? Y agregan algo interesante que precisamente se refiere a lo que estábamos hablando. Dicen que estas flexibilidades no estaban contenidas en el proyecto original ni están relacionadas con las ideas matrices del proyecto. Tampoco formaban parte del programa de gobierno propuesto a la ciudadanía y son más graves que las promovidas por los últimos 5 gobiernos. ¿Qué le responde a ello? Mira, yo diría primero que tiene que haber una bajada a nivel reglamentaria y también en materia de lo que va a establecer la Dirección del Trabajo en cuanto a su fiscalización. Y obviamente la postura que ha tenido el gobierno es de que todas esas flexibilidades sean en favor de los trabajadores y trabajadoras y no en detrimento de sus derechos, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una postura de gobierno que se va a ver reflejada, por supuesto, en lo que vayamos estableciendo a nivel administrativo ahora en adelante. En segundo lugar, yo diría que este proyecto lo que sí va a requerir también en términos de conciencia, porque establece en un momento la titularidad de los sindicatos para poder negociar otras condiciones más flexibles, es que también tengamos una discusión sobre la necesidad, y lo decía el presidente en su discurso el día viernes, la necesidad de fortalecer la organización sindical. Hoy día los trabajadores y trabajadoras en general en Chile tienen bajas tasas de sindicalización, porque en muchas empresas, hay que decirlo, en muchas empresas generan situaciones de sindicalizar es como si fuese un problema y por lo tanto el que se atreve a sindicalizarse puede, entre comillas, tácitamente sufrir consecuencias. Entonces la pregunta es... ¿por qué también porque los sindicatos a veces están capturados por grupos políticos que los trabajadores no sienten que los representen a ellos necesariamente, sino con partidos. Entonces fomentar el que pueda existir sindicatos representativos, que sean transparentes, que sean democráticos. O sea, eso es súper importante. Acá yo nunca voy a abogar porque un sindicato sea o de un color o de otro color, sino que vele por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso tiene que haber más apertura y entendimiento a nivel cultural, que yo creo que fue algo que se perdió durante mucho tiempo, respecto a la necesidad de que si es que los trabajadores y trabajadoras están organizados y consiguen mejores condiciones, vamos a necesitar menos del Estado para la redistribución. Sí, claro. Eso, la distribución preimpuestos es súper importante. Ministro Jackson, usted es ministro de Desarrollo Social. Uno tiene en la cabeza asociado fundamentalmente el trabajo con foco en las personas que están más postergadas. Así es. Las personas que están... Pobreza, desigualdad, cohesión y vulnerabilidades en general. Gente más vulnerable que está en la periferia de la economía, no que está en el centro. Y este proyecto o esta ley apunta a que esas personas que, entre comillas, son la mitad más beneficiadas, o sea, que tienen un trabajo y un contrato formal. Y la gente que nos puede estar mirando que no tiene esa suerte de tener un contrato formal ni estabilidad, dice, bueno, ¿y cómo voy yo las 40 horas? Están celebrando algo de los que ya tienen algo. ¿Y nosotros qué? Bueno, es que parte de los objetivos del gobierno es formalizar el empleo. Nosotros tenemos varios programas, de hecho, por ejemplo, en desarrollo. ¿En qué ayuda a la formalización del empleo? Este proyecto es para personas que ya están en el Código del Trabajo. Por lo tanto, no genera, por así decirlo, nuevas contrataciones. Pero otras acciones de gobierno están generando incentivos a la formalización del trabajo. Nosotros tenemos varios que van en la línea del emprendimiento. Por ejemplo, en FOSIS, nosotros nos dedicamos en el Fondo Solidaridad e Inversión Social. Lo que se dedica es a tomar estos emprendimientos que no están formalizados, no tienen inicio de actividades, no tienen capital semilla, y se les ayuda, se les acompaña, se les capacita para eso. Pero eso en la línea de emprendimiento. Por otro lado está CENSE, y todo el trabajo que se hace con las OMIL en las municipalidades, las oficinas de intermediación laboral, que lo que hacen es tratar de poner a las personas en un lugar empleable.
Y también están los subsidios que están para ese propósito, como el IFE laboral que se extendió, y también hay otros subsidios precisamente para el salto a la formalización del empleo. Entonces, son distintas políticas, pero lo que queremos es cuando haya empleo, sea en los términos de la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente. Y esas son condiciones que tienen que ver con el salario mínimo, con la jornada y con las condiciones de seguridad y de buen trato al interior de la empresa. Y solo para terminar con el tema de empleo, usted dice, este proyecto 40 horas no genera nuevas plazas de trabajo, claro, pero usted puede garantizar que no va a disminuir empleo, porque en economía todos sabemos que cualquier medida, nada es inocuo. Uno toma una medida por acá y sufre un efecto por allá. ¿Ustedes pueden garantizar desde el gobierno que esto no va a traer, porque evidentemente puede terminar alzando el costo del empleo, o sea, que no va a traer problema o aumento del desempleo? O sea, hay presiones en ambos sentidos. Lo que muchos empleadores decían al momento de ir a la comisión o en una entrevista es que iban a tener que contratar más gente para cubrir los mismos turnos. Entonces, por esa línea uno podría pensar, tiene que crear nuevos empleos en las grandes empresas, por ejemplo, en algunos sectores. Otros se van a acomodar con las personas que ya tienen a distintas jornadas para cubrir lo que es la productividad de cierta empresa. Nosotros vamos a tratar de cautelar que este proyecto, con la gradualidad que tiene, que son 5 años, es decir, no es de un paraguaso, sino que el primer año, los primeros 12 meses es 1 hora. ¿Ya? Después los siguientes 24 meses son 2 horas. Y después los 2 años siguientes son 2 horas adicionales, completando las 5 horas de rebaja. Ahora, las empresas que tienen la capacidad, la invitación que nosotros hemos hecho como gobierno es que puedan adelantarse, ¿no? Que puedan, ojalá en primer y segundo año ya tener como la jornada reducida de manera completa, como lo han hecho muchas, pero obviamente el Código del Trabajo es un piso mínimo sobre el cual los empleadores pueden hacer acuerdos que sean más beneficiosos que eso, y es la invitación que nosotros hemos hecho obviamente a todos los empleadores y empleadoras. Ministro Jackson, nos gustaría conversar con el líder político, Giorgio Jackson también, más allá del ministro, porque tiene una mirada política y usted es de los líderes históricos, se puede decir, del Frente Amplio, Revolución Democrática, pero Frente Amplio y la generación. Y cuando uno conversa privadamente con muchos de su generación, sostienen que hoy día se sienten postergados dentro del propio gobierno. Uno me decía el otro día en forma gráfica, hoy día estamos sacando fotocopias y sirviendo café en La Moneda, y los que tienen el trabajo y las carpetas así de trabajo son los socialistas, son los PPD. Nos sentimos un poco postergados. ¿Qué le está pasando a su generación, a su grupo político que llegó al gobierno con los votos, tienen al presidente, pero no necesariamente están en el corazón de muchas decisiones? ¿Se sienten afectados por eso? A ver, yo no lo siento así. Porque hay dos almas, ¿no es cierto? Eso está más o menos claro en el gobierno. Sí, yo no lo siento así. Yo siento que este es un gobierno que, si bien con los votos llegó a través de una candidatura presidencial de una coalición política y se invita a otra coalición política a formar una alianza de gobierno, creo que más allá de los roces, las tensiones que pueden haber habido, que no hay que desconocer, se han generado también hartas conversaciones entre liderazgos de los distintos bloques que yo creo que ya no hacen tan simple la división entre dos bloques de gobierno, sino que yo creo que se entrelaza relaciones que van mucho más allá entre personas que dicen son más arrojadas y personas que quizás tienen una mirada quizás más conservadora, y con eso no quiero decir peyorativo, sino que decir, oye, atengámonos a las relaciones, a las correlaciones de poder que hay y tenemos que adecuarnos a eso. Otros dicen, oye, empujemos un poco más, pero eso ya no está tan dado. Y lo digo con harta como conocimiento de causa por la gente que hay en las distintas coaliciones. No está tan dado por alguien que es de una u otra coalición, sino por condiciones de arrojo en términos políticos que puedan tener uno u otro. Y no digo que unos estén bien y otros estén mal, porque estamos claros que tenemos minoría en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, yo creo que esa convivencia es parte natural de un gobierno que tiene una agenda muy ambiciosa, que tiene minoría en ambas cámaras y que por lo tanto se debaten cuál Els la tesis política para la cual avanzar, sumado a las contingencias que se han dado. Ahora, para terminar el punto, creo que en términos generacionales también se ha dado algo bien virtuoso, que yo creo que también con algunos tropiezos al comienzo, en los que obviamente se sacan aprendizaje, yo diría que hay una mezcla bien virtuosa entre quienes hemos llegado al Poder Ejecutivo. Yo estuve 8 años en el Poder Legislativo y estoy por primera vez durante ya un poco más de un año en el Poder Ejecutivo, con gente que viene con mucha experiencia. Lo digo desde el propio ministerio, por ejemplo, tengo una subsecretaria de Niñez y Adolescencia que es una eminencia en materia de niñez y adolescencia, que es espectacular, y no somos de la misma generación, ¿no? Pero aprendemos mutuamente, y lo mismo pasa entre ministerios. Por lo tanto, yo diría que nuestra generación o nuestra coalición política en ningún caso está postergada, sino que hemos tenido que saber lo que significa gobernar entre distintas sensibilidades, tejer relaciones que ya no son antagónicas, sino que tienen que ser, por así decirlo, virtuosas, porque cuando uno invita
a una coalición. Es lo generacional, pero en lo ideológico pero cuando uno invita... han tenido que, por así decirlo, el subarrendatario, que es el socialismo democrático. No, es que yo no encuentro que sea así. Han tenido que... Tienen más posibilidades. Yo haría otra analogía. Yo diría que lo que hace un gobierno cuando no logra la mayoría en una primera vuelta, invita a uno en la segunda vuelta, lo que hace es invitar a un partido de fútbol, por así decirlo, a un equipo. Sí. Y por lo tanto en el equipo dice, oye, ¿quién juega mejor en cada postura? Y ya da la sensación que está jugando mejor el socialismo democrático a nivel de protagonismo. Pero pasa por momentos. Esta semana le tocó a la ministra Janet Jara brillar, meter un gol de las 40 horas. Otras semanas han sido de otros, pero la gracia es que cuando uno trabaja en equipo, uno tiene que mirar el marcador. ¿Cuánto vamos? Y el cuánto vamos es del equipo de gobierno completo, no es de un jugador. ¿Cuánto vamos u otro. ahora, ministro? Yo le dejo a la ciudadanía mostrar el cuánto vamos. Está puesta arriba, pero yo creo que lo sacamos, como decimos en la Universidad de Chile, lo damos vuelta. Ya, o sea, está perdiendo. Estamos ahí. No, está perdiendo el partido, pero usted confía en que sea vuelta. Yo diría que el partido sea vuelta. Pero tiene que ver no solamente esta analogía del subarrendatario, quién tiene más posiciones dentro en la mesa del comedor, quién tiene más asientos, ¿no es cierto? Que puede ser un poco bruto eso. Hay algo mucho más evidente y elocuente, que cuando el presidente lleva un proyecto sentido a la Cámara de Diputados y al Senado a votar, son algunos de los subarrendatarios, o los subarrendatarios son los que votan con el presidente, que es el que se sienta en la cabecera, y son sus propios socios los que le votan en contra de sus proyectos. Entonces, ahí hay más que una tensión implícita, es evidente. Yo creo que son roles distintos, porque el presidente no le toca... ¿Qué rol distinto es apoyar un proyecto y no apoyarlo? ¿No hay lealtad y no lealtad? Mira, al presidente no le toca jugar un rol en tanto su militancia de partido político ni de coalición. El presidente tiene que gobernar Chile. Y nosotros como ministros y ministras estamos al servicio de ese mandato. Por lo tanto, lo que se expresa en la Cámara de Diputados y Diputadas es la representación de la diversidad política que existe en nuestro país. Y yo no le tengo miedo a que se exprese esa diversidad. Por cierto que me encantaría que todos los proyectos que nosotros presentamos cuenten con la adhesión unánime de todos nuestros parlamentarios y fuéramos para adelante. Y quizás no ha pasado tan así. En los más emblemáticos sí, en la reforma tributaria los nuestros estuvieron ahí y que lo que pasó fue que desde la oposición política no entregaron los votos ni algunos sectores de centro político. Hay que tener más diálogo para eso, vamos a insistir, lo ha dicho el presidente porque es súper necesaria una reforma tributaria. Para la reforma de pensiones, todos los nuestros también están alineados. Para las reformas importantes del gobierno, en términos de nuestro programa, han estado. Para las de contingencia, la mayoría han estado. Y hay algunos que han hecho puntos que fue muy de evidente observaciones. La ley Naín Retamal, sobre todo en la Cámara de Diputados. Exactamente, y han habido algunos que han levantado ciertas alertas que luego, menos mal, creo yo, se corrigieron en el Senado con una conversación que se tuvo. Entonces, yo diría que no es fácil administrar esa diversidad que existe, menos aún cuando con esa diversidad tampoco te alcanza. ¿Es más difícil gobernar de lo que pensaron? Es bien complejo. ¿Es más y sobre difícil, todo en estos tiempos... ¿Es más difícil de lo que pensaron cuando eran, por ejemplo, líderes estudiantiles o diputados? Yo diría que dos componentes. Una es que efectivamente es más difícil tener la responsabilidad porque tienes que ejecutar y tomar decisiones mucho más complejas que cuando estás en la parte de la representación en el Congreso. Pero dos, las democracias, como se ha mostrado en el mundo, y hay varios estudios, está cada vez más compleja por los niveles de polarización, los niveles de instantaneidad de la comunicación y las noticias falsas. ¿Sienten que la oposición actual se ha comportado de la misma manera que se comportaron ustedes como oposición? Porque entiendo que el presidente Boric le agradeció a la oposición por el comportamiento que ha tenido en algunos episodios duros. Todas las oposiciones yo creo que se comportan distintos conforme a sus contextos. Y los oficialismos también, dependen de sus contextos históricos en las cosas que hacen. Yo creo que hay un desafío bien grande ahora, país, y hay una oportunidad para poder tener un acuerdo en pacto fiscal, por lo tanto en reforma tributaria, para poder desarrollarnos los próximos años con las demandas que la ciudadanía está teniendo y también en materia de pensiones, que yo diría que son los dos donde hay probablemente quizás aparentemente más tensiones, pero yo creo que hay una oportunidad de poder zanjar esos dos temas, no como política de gobierno, sino como política de Estado. Creo que otras materias donde tenemos diferencias van a poder ser más fáciles de resolver. Por lo tanto, por ejemplo, en la cartera que me toca dirigir, estamos a cargo de, a fin de año, presentar un proyecto que es el de Sistema Nacional de Cuidados. Y yo creo que eso, a pesar de que tiene un enfoque, que tiene una definición política, de política pública, que yo creo que es súper beneficiosa para la población y particularmente para las mujeres y las personas que requieren cuidados, yo creo que vamos a poder encontrar harto consenso, como lo encontramos, por ejemplo, con la ley de TEA, de trastorno espectro autista, y otras que benefician directamente a la población. Ministro, ¿y quién va? Viene un periodo importante, como dice usted, de negociación, reforma de pensiones, reforma tributaria, etcétera, varios proyectos de ley. ¿Quién va a negociarlos con el Congreso si la ministra Analía Uriarte no está? A ver, yo primero le mando un abrazo, un saludo a Analía. Espero que se mejore lo antes posible. Porque ¿Usted sabe cómo está ella? La última vez que hablé por WhatsApp iba mejorando.
Yo espero de verdad que se mejore lo antes posible. Por lo pronto está tanto, Macarena Lobos, que es una tremenda servidora pública a cargo de la SECPRES, y también está Nicolás Facuse, que era el jefe de la DIREPOL, de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, subrogando la subsecretaría. Y creo que ese es el equipo político que actualmente contamos para tener conversaciones con el Congreso. Son gente que los parlamentarios y parlamentarias conocen de sobra, pero obvio que queremos que cuanto antes Analía pueda volver a sus funciones. Ya, ¿y saben si va a poder volver pronto a sus funciones? Lleva 34 días en que no ha podido aparecer. Entendemos que está enferma y que se le ha renovado su licencia médica el día viernes. Y le pregunto porque es un cargo, claro, es un cargo súper relevante y súper crítico. Entonces, lo conozco. Usted estuvo ahí. ¿Se puede mantener en momentos en que el gobierno necesita negociar proyectos clave, ¿cierto?, que eran fundamentales para este gobierno con el Congreso? ¿Se puede mantener al equipo que es subrogante, que el que usted acaba de nombrar? ¿O se va a tener que tomar una decisión distinta con respecto a la ministra Analía Uriarte? A ver, primero yo estoy convencido que no hay nadie que quiera más volver que la propia ministra Analía Uriarte, ¿ya? En segundo lugar, el equipo, por así decirlo, subrogante, un equipo de primer nivel, que yo creo que tienen grandes capacidades de negociación. Y obviamente, mientras se da este proceso, las distintas carteras que tienen los proyectos, por ejemplo, si es que se trata del proyecto de previsión, la ministra Jara, si se trata del proyecto de reforma tributaria, el ministro Marcel, también tienen las distintas carteras que tomar un protagonismo y un trabajo permanente con las comisiones de su área para poder llevar adelante la preparación de terreno de esos proyectos de ley. Así que es un trabajo en equipo, insisto. Cuando alguien tiene que, lo sacan en camilla y lo llevan afuera porque le tienen que hacer un vendaje o le tienen que echar spray ahí para poder desinflamar, el equipo tiene que cubrir. Claro, pero muchas veces, porque la gente se accidenta o se enferma y es involuntario, ¿cierto? Así que no hay nada que hacer. Muchas veces a ese jugador lo reemplazan. ¿No están pensando hoy día en reemplazar a la ministra Analía Uriarte? No, yo no tengo ningún ámbito de competencia para esa decisión. Esa es decisión del doctor, es decisión de nuestro jefe. Por lo tanto, ahí yo me declaro totalmente incompetente. Yo sinceramente espero que ella vuelva cuanto antes porque es un gran aporte al gobierno. Todo el despliegue profesional y ministerial que tiene que hacer usted lo tiene que hacer con el aparato estatal que tenemos, que contamos. ¿Usted comparte con el diputado Diego Ibáñez que hay que un poco hacer lo posible con este Estado neoliberal que tenemos y que es difícil trabajar en él? ¿Usted catalogaría este Estado de Chile actual como este Estado neoliberal? Y si es así, ¿hay que cambiarlo y cambiarlo hacia dónde? Porque vimos recién en el proceso constituyente del 4 de septiembre que se intentó hacer un cambio profundo quizás para erradicar este Estado neoliberal al que se referirá el diputado Ibáñez, y la población dijo que mayoritariamente ese cambio no le gustaba. ¿Cómo evalúa usted ese dicho? ¿Cómo lo interpreta? ¿Lo comparte o no? A ver, es que yo separaría quizás el calificativo en dos partes, porque uno, me toca día a día trabajar con funcionarios y funcionarias que llevan mucho tiempo y que han aprendido mucho de sus labores y por lo tanto son especialistas en el área que llevan adelante. Son gente que viene de carrera, ¿no? Y por lo tanto yo diría que los funcionarios y funcionarias hoy día hacen todo el esfuerzo que está a su alcance y que está disponible dentro de los marcos que la ley les imputa. Y obviamente que el liderazgo que uno pueda aportar, que los equipos que van llegando puedan aportar en términos de empuje, de misión, de echarle para adelante, afecta, porque uno puede motivar también a las personas a ciertas metas, pero también hay ciertas políticas, y yo diría políticas, no Estado, ciertas políticas que tienen un carácter, en este caso, hiperfocalizado, con solicitud de ciertas demandas para poder conseguirlo, o sea que lo hacen bien difícil. Y eso uno podría catalogarlo como de algo neoliberal. Y la pregunta es, ¿podemos cambiarla? Obviamente que hay cosas que podemos cambiar de ahí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de nuestra cartera para que ustedes lo puedan ver. Que alguien podría catalogar de neoliberal o no, pero nosotros tenemos hoy día el subsidio único familiar. El subsidio único familiar es una de las principales transferencias monetarias que se hacen mensualmente con vía de las personas que son causantes, es decir, a los niños, niñas, adolescentes y también a las personas mayores que estén en algún nivel de dependencia dentro del hogar. Y lo que teníamos hasta hace poco es que las personas tenían que ir a postular a la municipalidad. Por así decirlo, tenía toda la carga de la responsabilidad de poder obtener ese beneficio las familias. Tenían que ir a la municipalidad, pasar un trámite, hacer todo un proceso para que 3 meses después recién le pudieran dar la respuesta y a los 3 años que se cumplía el plazo del subsidio único familiar donde se mantenía, renovarlo. Y estaba la carga siempre en las personas. ¿Qué es lo que hicimos con este proyecto de ley que se aprobó para el bono marzo y para el bolsillo familiar electrónico, pero que pasó un poquito más piola? Es que nosotros automatizamos ese proceso.
Entonces ya no va a ser un beneficio al que las personas postulan, sino que es un derecho que las personas tienen por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de ir a buscar a esas personas, a esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que estando en el 40% de menores ingresos no estaban recibiendo subsidio único familiar. Entonces, nosotros nos ponemos la carga de ir a buscar a esas personas y entregarle el subsidio que mes a mes puede ayudarles en vestimenta, en alimentación, en calefacción, en transporte y por lo tanto, o en recreación, y por lo tanto, yo diría que hay espacio para que construyamos políticas que dejen esa como hiperfocalización, esa idea de lo neoliberal y lo hagamos. No tiene que ser tan pomposo, no tiene que ser algo donde se decreta de un día para otro, dejamos de ser un Estado neoliberal. No, día a día cada cartera puede hacer un esfuerzo grande en ir cambiando las políticas hacia un foco de derechos y no hacia un foco subsidiario donde todo el tiempo la carga está en las familias. Ya, pero usted entonces coincide con el diputado Diego Ibáñez en que los problemas que han tenido en este gobierno, su coalición, no es por falta de experiencia, sino por responsabilidad del Estado neoliberal. ¿No es un poquito soberbio? No, yo nunca diría... Eso dijo Diego Ibáñez. Yo nunca diría algo así. Yo diría... Usted habló de una superioridad moral en un minuto. Sí, y se la han sacado en cara hasta... Creo que ese episodio lo dejamos de lado después de varias conversaciones que tuve, porque por un lado creo que fue algo sacado de contexto y fue bien impropio decirlo de la forma que lo dije. Y ofrecí disculpas en su momento. Ahora, yo creo que nadie puede evadir las responsabilidades que tiene al momento que las ejecuta. No sirve ni decir, como lo ha dicho el presidente, no sirve ni echarle la excusa al empedrado, es decir, a los gobiernos que estaban antes, ni a las condiciones actuales que tenemos, ni tampoco a la experiencia previa que se pueda tener. ¿Pero les faltó experiencia a ustedes? Yo diría que hay experiencias distintas que se mezclan en el gobierno. Por ejemplo, yo estuve 8 años en el Congreso, yo estuve redactando proyectos de ley, yo estuve negociando con los gobiernos de turno, yo estuve en la Comisión de Hacienda, las comisiones de presupuesto, que son súper exigentes, y por lo tanto cuando llegué, muchas de las cosas que había que hacer sabía, y otras también las tuve que aprender de funcionarios que ya estaban haciéndolas, y por lo tanto todos los días yo diría que para cualquier funcionario público es un aprendizaje, y eso no es algo malo, es algo que yo creo que solamente la extrema soberbia podría decir alguien que está completamente 100% preparado para saber todas las funciones que establece la administración pública. Por lo tanto, yo diría que, tal como lo dijo el presidente, nosotros hoy día tenemos que responder, estar orientados a los resultados y no a las excusas de por qué no se logró algo u otra cosa. Giorgio Jackson, el ministro, iba a decir secretario, el ministro de Desarrollo Social, muchísimas gracias. Y familia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, Connie. Que esté muy bien. Saludos a la gente en la casa. Gracias, ministro. Y que gane la U hoy día. La U. Sí, pues, que tengan un año más tranquilo, que terminen el año respirando tranquilos. Gracias, Giorgio, que esté muy bien. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con el panel político aquí en Estado Nacional.